Thomas siempre había sido bueno mintiendo, pero no a los demás, a sí mismo. Cada mañana, al verse al espejo, repetía mentalmente el nombre de su puesto, el modelo de su auto, el código postal de su casa. No era un ritual de gratitud, era una forma desesperada de recordarse quién se suponía que era. Y sin embargo, cada vez que se miraba a los ojos, algo temblaba, como si una grieta invisible se expandiera justo detrás del reflejo. Esa mañana, el espejo no solo le devolvió su imagen, le devolvió una pregunta que no pudo ignorar. ¿De verdad eres tú quien vive esta vida? No fue una voz externa, era algo más íntimo, más temido, como si su conciencia, anestesiada por años, despertara de golpe. Thomas no respondió. No pudo. Solo bajó la vista y se sintió vacío, como si llevara años interpretando un papel que no escribió y del que no recordaba el guión. Afuera, el mundo seguía igual. El tráfico, los correos, las reuniones. Pero dentro de Thomas, algo acababa de romperse. No se trataba de un evento dramático, ni de una crisis aparente. Era una ruptura interna, imperceptible para los demás. Y sin embargo, era el principio de algo que no se podía detener. De niño, Thomas aprendió pronto que decir lo que pensaba no era bien recibido. Cuando lloraba por cosas pequeñas, lo llamaban débil. Cuando mostraba entusiasmo por la poesía, su padre fruncía el ceño. Con el tiempo, entendió que agradar era sobrevivir. Así que se convirtió en el niño que todos querían, obediente, competitivo, popular. Pero cada logro era una capa más que enterraba al verdadero Thomas. Hubo una tarde que nunca olvidó. Tenía 8 años y ganó una competencia escolar de matemáticas. Todos lo aplaudieron. Pero al llegar a casa, corrió a su cuarto y lloró en silencio. No porque no quisiera el premio, sino porque sabía que no le importaban los números. Su maestra de arte había elogiado su dibujo esa misma semana, pero eso nadie lo celebró. Ese día, algo se congeló dentro de él. Con los años, la máscara se perfeccionó. Aprendió a leer las expectativas de los demás con la precisión de un cirujano. Adoptó las opiniones de moda, los gustos correctos, el comportamiento esperado. Era exitoso, admirado, incluso envidiado, pero había olvidado cómo se sentía decir algo genuino. Cuando uno vive para complacer, se convierte en un reflejo de todos, menos de uno mismo. Fue en una librería pequeña, casi oculta entre edificios grises del centro, donde Thomas encontró el libro, El concepto de la angustia, de Søren Kierkegaard. No sabía por qué lo tomó. Tal vez fue el título, tal vez una necesidad inconsciente. Lo que sí recuerda es cómo sintió un escalofrío al leer la primera frase. La angustia es el vértigo de la libertad. Leyó aquella noche como un poseso. Kierkegaard no hablaba con palabras rimbombantes ni promesas fáciles. Hablaba como si lo conociera. Describía el temor que sentimos ante la posibilidad de ser realmente libres. El terror de no tener una excusa, un rol, una máscara que justifique nuestras elecciones. La autenticidad no era comodidad, era un salto al abismo. Y por primera vez en su vida, Thomas sintió que alguien estaba poniendo en palabras su propio miedo, pero también sintió rabia. ¿Por qué nadie le había enseñado eso antes? Porque el sistema, la escuela, incluso su familia, nunca hablaron de lo que significaba ser uno mismo más allá de clichés vacíos. Había vivido 34 años sin entender que su infelicidad no venía del fracaso, sino de haber triunfado en una vida que no era suya. Kierkegaard le había entregado una llave, pero aún no sabía si tenía el valor para abrir esa puerta. Esa misma semana, Thomas empezó a leer todo lo que pudo del filósofo danés. Pasaba horas subrayando frases, escribiendo en márgenes, mirando al vacío entre párrafos como si en ese espacio invisible se escondiera la verdad. Kierkegaard no ofrecía salvación, pero sí un espejo mucho más claro que el del baño. Uno que no mostraba la apariencia, sino la posibilidad. El concepto de desesperación lo golpeó como un puñetazo. Kierkegaard decía que el peor tipo de desesperación no es sufrir, sino vivir desconectado de uno mismo.
simular, actuar, adaptarse, hasta olvidar que se está fingiendo. Thomas entendió que eso era exactamente lo que le pasaba. No estaba deprimido, estaba desesperado, porque había enterrado a su yo auténtico tan profundamente que ni él podía encontrarlo. A partir de entonces, todo cambió. No de forma visible. Seguía yendo al trabajo, sonriendo en reuniones, riendo en cenas, pero dentro de él, cada gesto fingido era un crimen silencioso contra su verdad. Había despertado y ya no podía volver a dormirse. Empezó a preguntarse día tras día cómo se vería su vida si se atreviera a vivirla con autenticidad. Y la pregunta lo perseguía, lo empujaba, lo transformaba. Desde afuera, la vida de Thomas era impecable. Tenía una oficina en el piso 30, un equipo que lo admiraba, bonos anuales generosos, viajes pagados. Incluso su pareja, Emily, era considerada por todos como el match perfecto. Pero cada vez que llegaba a casa, se sentía como un actor que sale del escenario y se sienta solo en el camerino, agotado de fingir. Empezó a notar detalles que antes ignoraba. Las frases que decía por costumbre, los silencios incómodos en los que no sabía qué quería realmente. Un día, en medio de una presentación, su voz tembló, no por nervios, sino porque de repente se dio cuenta de que no creía en nada de lo que decía. Estaba vendiendo estrategias a empresas que no respetaba, trabajando para una causa que no entendía, con personas que no conocían ni una capa real de su ser. Esa noche, mientras veía su reflejo en el ventanal de su departamento, lo sintió claro. Su vida estaba perfectamente construida, sobre cimientos falsos. Era funcional, sí, rentable, admirada, pero no era suya. Y tal vez el costo de vivir así no era el fracaso, sino la desaparición silenciosa de su alma. No fue una tragedia, ni un despido, ni una infidelidad. Fue algo más sutil, pero infinitamente más devastador. Una mañana, Thomas simplemente no pudo levantarse de la cama. El despertador sonó, el calendario estaba lleno de reuniones, y sin embargo, su cuerpo no respondió. No era cansancio físico, era un bloqueo absoluto, como si su alma hubiera puesto freno. Durante horas, permaneció ahí, mirando el techo, con la mente atrapada en una neblina pesada. No sentía tristeza, ni ansiedad, ni rabia, solo un profundo vacío. Y en ese silencio, por primera vez, escuchó una frase interior que lo heló. Si mueres hoy, nadie lo notará, porque nadie conoce al verdadero tú. Esa idea, cruel y transparente, lo sacudió más que cualquier crítica, cualquier fracaso, cualquier pérdida. Fue en ese instante cuando supo que tenía que hacer algo. No por los demás, no por imagen ni por cumplir con estándares de mejora personal. Por él, porque no podía seguir viviendo con esa desconexión. Porque algo dentro de él, quizá el niño que lloró por su dibujo olvidado, le pedía a gritos que saliera, que respirara, que viviera, por fin, sin fingir. En un impulso que no pudo explicar, Thomas llamó a su padre esa tarde. Hacía meses que no hablaban. La relación siempre había sido correcta, cordial, pero nunca íntima. Lo invitó a tomar un café sin ninguna expectativa. Lo que no imaginaba era que aquella conversación cambiaría todo el mapa emocional de su vida. Después de un largo silencio incómodo, Thomas habló. Le dijo que se sentía perdido, que había construido una vida basada en lo que creía que los demás esperaban. Su padre lo escuchó con una calma que no reconocía en él, y entonces, para su sorpresa, confesó algo que lo dejó paralizado. Yo también viví una vida que no era mía, hijo. Lo hice por ustedes, por seguridad, por miedo. Y a veces me despierto en la noche pensando que ya es tarde para cambiar. Fue como mirar su propio futuro en un espejo envejecido. Las palabras de su padre no eran una condena, sino una advertencia envuelta en ternura. Por primera vez, lo vio como un hombre lleno de contradicciones, no como una figura rígida. En ese momento, entendió que el legado más valioso que podía dejarle no era dinero ni consejos, sino la libertad de romper con esa cadena silenciosa de autoengaño. La semana siguiente,
Thomas presentó su renuncia. Nadie lo entendió. Su jefe lo llamó al despacho, le ofreció más dinero, más poder, más libertad dentro del sistema. Pero Thomas ya no negociaba con migajas. No quería una versión más cómoda de su prisión. Quería salir, por completo. También terminó con Emily. No porque no la quisiera, sino porque había construido una relación sobre su yo falso. Si iba a empezar de nuevo, debía hacerlo desde la verdad, incluso si eso significaba quedarse solo. Fue una de las decisiones más dolorosas que tomó, pero también la más limpia. Por primera vez, actuaba desde su convicción y no desde el miedo a decepcionar. Afuera, la gente murmuraba: «Está loco, tiró su futuro a la basura. ¡Qué caprichoso!». Thomas escuchaba todo, pero no reaccionaba, porque entendió que ser auténtico no es hacer lo que quieres sin consecuencias. Es aceptar esas consecuencias con entereza, sabiendo que cada golpe recibido es el precio de no traicionarte otra vez. Los primeros meses fueron duros, no por la falta de dinero o estabilidad, sino por la mirada constante de quienes antes lo admiraban. Amigos que dejaron de llamarlo, familiares que evitaban el tema, excompañeros que lo veían con una mezcla de pena y desconcierto. El juicio más brutal no venía de enemigos, sino de gente que decía quererlo. Hubo una tarde en que una antigua colega lo encontró en una cafetería y después de 5 minutos de charla tensa, soltó sin filtros: «¿Y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas?». Thomas tragó saliva y, por primera vez, respondió con una sonrisa serena: «Estoy aprendiendo a ser yo mismo». Ella no entendió. Él no necesitaba que lo hiciera, porque en medio del rechazo social, Thomas descubrió algo liberador. No necesitaba aprobación para existir. Cada persona que se alejaba dejaba espacio para alguien nuevo. Alguien que no esperaba un personaje, sino una persona. Por doloroso que fuera, el juicio externo se volvía cada vez menos importante frente a la paz interna que empezaba a conquistar. Un año después, Thomas volvió al mismo puente donde todo comenzó. Era de noche, hacía frío, y el río corría con la misma indiferencia de siempre. Pero esta vez no estaba allí para escribir una nota, ni para pensar en finales. Estaba allí para recordar su renacimiento. Se sentó en el mismo borde, con los pies colgando, pero el peso en su pecho era diferente. Ya no era angustia, era gratitud. Sacó de su bolsillo una libreta. No una nota de despedida, sino un cuaderno lleno de reflexiones, poemas, ideas, verdades que habían emergido desde que dejó de mentirse. Estaba escribiendo un libro. No sabía si lo publicaría, pero eso ya no importaba. Lo esencial era que, por fin, sus palabras le pertenecían. No eran repeticiones vacías, eran suyas. Mientras miraba el agua, pensó en Kierkegaard, en su padre, en el niño que fue, en todas las máscaras que dejó atrás. Y en silencio, supo algo que ya no necesitaba gritar. Había valido la pena. Ser auténtico no le trajo paz inmediata, ni aceptación masiva, ni finales de cuento. Le trajo algo más raro, más valioso, más verdadero. Una vida que por fin podía llamar suya.